tardes, compañeros y profesores. Hoy quiero presentar el tema del mito. Los mitos son relatos tradicionales que las civilizaciones han creado a lo largo del tiempo para explicar fenómenos naturales, el origen del mundo o para transmitir valores y enseñanzas más allá, simples historias. Los mitos reflejan cómo la sociedad interpreta su entorno, sus creencias y sus preocupaciones más profundas. He elegido este tema porque considero que los mitos tienen una relevancia universal. Por ejemplo, el mito de Ícaro y Dádalo, una historia clásica y mitológica griega, nos narra cómo Dédalo, un inventor brillante, construyó alas de cera para escapar de un laberinto junto con su hijo. Sin embargo, Ícaro desobedeció las instrucciones de su padre, voló demasiado cerca del sol, lo que provocó que sus alas derritiesen y cayera al mar. Este relato es más una historia trágica. Nos enseña sobre los peligros de la arrogancia y la importancia de la prudencia, una lección que sigue siendo válida en la actualidad. Elegí hablar sobre los mitos porque creo que aunque son relatos antiguos, siguen siendo relevantes. Nos permite entender el pasado y reflexionar sobre nuestro presente. Además, los mitos no solo explican fenómenos, también contienen mensajes universales que nos ayudan a cuestionar nuestras propias acciones y decisiones como individuos y como sociedad. En conclusión, el mito no es simplemente una narración del pasado, es una herramienta de aprendizaje y autodescubrimiento que trasciende el tiempo. Por eso considero que es un tema fascinante y digno del estudio. Una herramienta universal. Los mitos son relatos simbólicos que las culturas han usado para explicar el origen del mundo, fenómenos naturales o incluso los dilemas éticos que enfrentamos como humanidad. Son historias que mezclan realidad con fantasía y transmitiendo de generación en generación, y aunque suelen estar ligadas a religiones, tradiciones antiguas, su valor sigue siendo vigente. Un ejemplo muy conocido es el mito de Prometeo, quien robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Este mito griego no solo explica cómo el hombre obtuvo el conocimiento del fuego, sino plantea temas universal como el sacrificio, la rebeldía frente a la autoridad y la consecuencia de desafiar límites establecidos. Por otro lado, en la mitología mexicana, tenemos el mito Quetzalcóatl, el dios que creó a los hombres a partir del maíz, mostrando la importancia de este alimento. Los mitos son relatos simbólicos que las culturas han usado para explicar el origen del mundo, fenómenos naturales o incluso los dilemas éticos que enfrentamos como humanidad. Son historias que mezclan realidad y fantasía, transmitiendo de generación en generación. Y aunque suelen ser ligadas de religiones o tradiciones antiguas, su valor sigue siendo vigente. Un ejemplo muy conocido es el mito de Prometeo, quien robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Este mito griego no solo explica cómo el hombre obtuvo el conocimiento del fuego, sino que plantea temas universales como el sacrificio, la rebeldía frente a la autoridad y las consecuencias de desafiar límites establecidos. Por otro lado, en la mitología mexicana, tenemos de mito Quetzalcóatl, el dios que creó a los hombres a partir del maíz, mostrando importancia de este alimento a base de la vieja cultura mesoamericana. Lo que aprendí al estudiar estos mitos es que no solo entretenidos, sino también profundamente educativos. Cada uno de ellos contiene una enseñanza que sigue siendo útil en nuestro día a día. Por ejemplo, el mito de Ícaro, que mencionó antes, nos recuerda la ambición sin control puede llevar fracaso, mientras el mito de Prometeo nos sabía la importancia del conocimiento por también la responsabilidad que conlleva adquirirlo. Personalmente, reflexiono que los mitos nos muestran cuando hemos cambiado como sociedad y algo mismo. En resumen, los mitos son relatos antiguos, aunque surgieron en un contexto diferente al nuestro. Siguen siendo profundamente relevantes. Nos enseñan valores, reflexiones sobre nuestras aspiraciones y debilidades y nos invitan a cuestionar los límites de nuestra ambición, nuestra decisión. Ejemplos como el mito de Ícaro, que nos advierte sobre los peligros de la humanidad, sobre nuestra imprudencia, o el de Prometeo, que celebra la búsqueda del conocimiento
demuestran que estas historias tienen una semejanza universal, trascendiente del tiempo y las culturas. Para mí, aprender sobre los mitos ha sido una experiencia encantadora, porque siento que he aprendido más y me ayuda a ver cómo nos podemos equivocar como humanos y que tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que mejorar nuestras decisiones, ver el presente, reflexionar el presente y entender que los mitos recuerdan cómo los humanos preguntan y de dilemas. Nos hacemos reflexionar sobre quiénes somos, quién seremos, qué seremos algún día, en qué vamos a trabajar en algún momento o cosas así, sobrepensamos. En definitiva, los mitos no solo apartan de nuestra historia, cultura, sino que son herramientas valiosas para creer como personas, para comprender, entender y mejorar en el mundo que nos rodea. A mí me pareció esta experiencia del mito muy importante porque siento que aprendí más, entendí más sobre este tema. Gracias a este tema me gustó. Gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Les agradezco mucho.